Bueno, egunon danori. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo al Consejo Rector del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Guecho del mes de octubre. En el primer punto, como siempre, tenemos la aprobación del acta de la reunión del Consejo Rector de 18 de septiembre de 2024. No sé si alguien quiere añadir algo, porque si no es así, daríamos el acta por aprobada por unanimidad. No hay nada que añadir y por lo tanto se aprueba por unanimidad. En el siguiente punto tenemos la propuesta al Ayuntamiento de la fusión por absorción del OAL Escuela de Música Andrés Isasi y de modificación de los estatutos del OAL Aula de Cultura de Guecho con efectos a partir de 1 de enero de 2025. Bueno, Al respecto de este punto, lo que traemos básicamente es la fusión. Tenemos una propuesta de fusión de la Escuela de Música Andrés Isasi y el Aula de Cultura de Guecho. Así, en el Consejo Rector de la Escuela de Música ya hemos tratado este tema, proponiendo y aprobando la integración de la Escuela de Música en el Aula de Cultura. Por lo tanto, una vez iniciado este primer trámite, es importante traer la propuesta a este Consejo Rector. La propuesta consiste en la integración de la Escuela de Música Andrés Isasi y su RPT en el Aula de Cultura y, por lo tanto, la aprobación de los nuevos estatutos. Junto con la convocatoria, se han mandado todos los informes, certificados y memoria de la presidenta que son necesarios para este expediente de propuesta. Y como recoge este último, es decir, el documento de memoria de la presidenta, es un tema de antiguo que viene de 2012 aproximadamente y bueno, los organismos han estado en situaciones diferentes, poco a poco han ido evolucionando y mientras tanto hemos encontrado puntos de encuentro entre ambos organismos y ha habido momentos de colaboración entre ambos organismos y por lo tanto tenemos hoy y traemos hoy esta fusión. Y los objetivos de la fusión serían los siguientes: la optimización de recursos, la mejora de la eficiencia operativa, la mejora de la oferta cultural y educativa, la ampliación del alcance y la visibilidad, la mejora de la gestión y la coordinación, un mayor impacto y visibilidad y el fortalecimiento de la comunidad. Lo que haríamos en este caso sería destacar la importancia de la formación, la creación y la exhibición. Así se daría importancia al valor añadido de cada eslabón de la formación, creación y exhibición, incluyendo producciones y coproducciones cuando corresponda. Además, también cabe destacar la importancia de la cultura vasca y el euskera. Así, la fusión traerá consigo un fortalecimiento de la enseñanza y el uso del euskera y de la cultura vasca en todas las actividades culturales y educativas, garantizando así el seguimiento de las actividades, así como el impulso entre las nuevas generaciones. En cuanto al arraigo y las tradiciones, cabe destacar que se integrarán danzas tradicionales, música de raíz tradicional, versolarismo y festivales locales en la programación cultural y educativa, reforzando así el sentido de pertenencia y orgullo entre la ciudadanía. Además, también se fortalecerán las sinergias entre bibliotecas, archivo bibliotecario y fondos musicales. Además, también se aunarán la innovación y tradición y los resultados esperables son la optimización económica, la cohesión social y cultural en el municipio de Guecho, la innovación y la creación y las referencias culturales y el liderazgo. Por lo tanto, como conclusión, cabe destacar lo siguiente: la fusión del Aula de Cultura de Guecho y la Escuela de Música Andrés Isasi representa una oportunidad histórica para fortalecer así la oferta cultural y educativa del municipio, optimizar recursos y posicionar a Guecho como un referente cultural en el territorio de Vizcaya y vanguardia de Euskadi. Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, esta iniciativa pone a las personas y agentes culturales en el centro, promueve asimismo la inclusión y la diversidad y fomenta la innovación y la creatividad, asegurando de esta manera un desarrollo cultural sostenible y de calidad para las futuras generaciones. Los motivos mencionados muestran cómo la conjunción del Aula de Cultura de Guecho y la Escuela de Música Andrés Isasi en Guecho Cultura generará sinergias positivas, optimizará recursos y ofrecerá una propuesta cultural y educativa más rica y diversa para el conjunto de Guecho. Junto con la convocatoria, esta es la propuesta que se les ha mandado, la propuesta al completo.
que se ha mandado. También se ha mandado la propuesta de nuevos estatutos o de modificación de estatutos. En este caso hemos recibido enmiendas al respecto de este punto, de esta propuesta por parte del Partido Popular. No sé si van a intervenir desde el Partido Popular. Sí, adelante. No sé si van a explicar sus enmiendas cuando quieran. Sí, adelante. A ver, la primera enmienda es una enmienda de sustitución y es referente al artículo 9, composición del Consejo Rector. Entonces, el Consejo Rector estará integrado por los siguientes miembros: vocales con voz y voto, deberán ser corporativos del Ayuntamiento, su número de asignación, tanto de las personas titulares como de las suplentes, se realizarán por el Pleno al inicio de la legislatura. Proponemos sustituir la redacción del artículo 9 por B. Vocales con voz y voto. 9 corporativos de los grupos políticos de la corporación designados en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones municipales. Todos los grupos políticos de la corporación elegidas de acuerdo con el sistema electoral vigente tendrán su representación en el Consejo Rector, incrementándose en este caso el número de concejalas integrantes del mismo, a fin de conservar en todo caso la proporcionalidad mencionada en el párrafo anterior. Esto, enmienda, más que nada lo que quiere reflejar es, habla de la proporcionalidad porque es la mejor forma de reflejar lo que la voluntad de la ciudadanía en las elecciones que se celebren en el momento. Ahí toma la palabra un poco. Si os parece adecuado, en calidad de secretario, intervendré en aquellos momentos en los que sea oportuno. En relación a la primera enmienda, no existe jurídicamente ninguna objeción, por tanto se puede someter a votación. No obstante, en la segunda, la que acabas de leer, en relación al artículo 9b, sí que es cierto, en este aspecto sería recomendable que la redacción, bueno, el informe está remitido también, pero paso a leerlo para que conste en acta. Sería recomendable que la redacción hiciese referencia expresa al órgano que realiza la asignación tanto de titulares como de suplentes, y sobre todo si es cierto que se designa 9 corporativos, se indica, pero en este caso tal vez en relación a la consonancia actual, que son 8 más la presidencia en un total de 9, entiendo que si eso es lo que se ha querido trasladar, lo oportuno sería poner 8 corporativos, entendiendo que con la presidencia formarán 9. De acuerdo. Por tanto, en este caso, en el texto de la enmienda, lo que incorporaríamos sería 8 corporativos, corporativas. De acuerdo. Yo no lo tengo nada claro. Para mantener la proporcionalidad tiene que ser con el PNV, tiene que tener 3 miembros, creo que ha dicho. Pero otro asunto es quién asume la representación de la alcaldesa. Pero para mantener la proporcionalidad, no la presidenta, sino que el PNV tendría que mantener 3 miembros. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que la composición tiene que ser de 9 personas en la actualidad. Una de esas personas será quien ejerza la presidencia. Pero, por ejemplo, si por algún motivo el presidenta es Xavi o Yane o alguien del PP, ¿qué ocurre? Hasta ahora ha sido así. Por lo tanto, no lo entiendo, sin más. Hasta ahora 8, no sé. Los miembros son miembros. Y entre esas personas hay un presidenta. En este caso, los estatutos del Aula de Cultura lo que recogen literalmente es que los miembros corporativos en calidad de vocal deberían ser 11. ¿Vale? Este acuerdo no se ha cumplido porque ha habido un acuerdo superior, plenario, al inicio de esta legislatura en el que se estableció que fueran 9 en total, presidencia incluida. ¿Vale? Por tanto, en cumplimiento de ese acuerdo plenario o entendiendo la conveniencia de mantenerlo, es por lo que se hace la interpretación del 8 más 1, ¿vale? Pero no tengo ningún problema, pueden acudir cualquiera de los miembros a los estatutos vigentes en estos momentos y la cifra exacta es 11, ¿vale? Solo que como existe ese acuerdo posterior de pleno, lo que se realiza de hoy en día es 8 más 1. Entonces, entendiendo que el 9 entendía eso, es por lo que he realizado la siguiente apreciación. Me das la razón, la cifra exacta es 11, no 10 más 1. Es 11.
La cita exacta habla de vocales con voz y voto. Los vocales en los estatutos actuales figuran 11. La presidencia no es vocal, es presidencia, es otro miembro, ¿vale? Y por tanto sería 12. Entonces, en este caso, lo que estamos hablando es actualmente el acuerdo plenario que formó el Consejo Rector en esta actual legislatura, lo que recogió es que hubiese 8 vocales y una presidencia. Lo que yo manifiesto en calidad de secretario es que si se quiere mantener ese acuerdo, la enmienda debería en este caso decir 8 corporativos, entendiendo que el 9º presente es quien ostente la presidencia. Ahí, Xavi. Sí, dos cuestiones. La primera es que, bueno, es también posición mía en las votaciones, ¿no? Me genera bastante dudas el hecho de tener que en los estatutos definir un número exacto de miembros, no sabiendo qué proporcionalidades va a tener el Pleno según los resultados electorales en futuras legislaturas. Es decir, este año 9 puede ser bien, pero si se incrementa el número de grupos o se reduce, igual 9 no encaja. Entonces, yo no sé, no digo que una sea mejor que otra, pero no le veo mucho sentido a tener que definir un número y luego además añadir la condición de que si no se cumple la proporcionalidad, pues ese número se tiene que variar. Esa es la primera cuestión. Y la segunda, claro, estamos votando unas enmiendas por registro. Yo no sé si se adapta al reglamento que verbalmente se cambien ahora esas enmiendas y votemos algo manifestado verbalmente. Es decir, la enmienda lo que vamos a votar es la propuesta de 9, que serían más la presidencia. Pero si se cambia ahora verbalmente, ¿eso encaja en el procedimiento? El procedimiento, con acuerdo al ROM, en este caso existe una enmienda presentada en tiempo informa, posteriormente podemos hacer referencia a las recogidas fuera de plazo sin problema. En este caso lo que se tiene que votar es la enmienda presentada por el Partido Popular. Sí que existe la posibilidad de proponer transaccionales, ¿vale? De forma que se le solicite al PP su disposición de modificarlas o no, ¿vale? De que haga esos apuntes. Y en ese caso, pero quien ha presentado la enmienda son los miembros, en este caso las miembros del Consejo Rector representando al Partido Popular, y son ellas las que en este caso tendrían que decir si propuestas de otros miembros son incorporadas y si tienen acuerdo posteriormente en su votación. Pero ese acuerdo que finalmente se vota tendrá que estar por escrito, ¿no? Tendría que haber una formulación exacta. Vale. Efectivamente, me refiero si ahora el representante del Carrequín Podemos, por ponerlo claramente, quiere hacer una modificación y decir yo estaría dispuesto a votar a favor si donde pone anterior pone posterior, ¿vale? Sería sobre la enmienda explícita realizada por el Partido Popular si hubiese una propuesta, ¿vale? En caso contrario, se vota lo que se ha presentado y se ha remitido. O sea, votaremos la enmienda de 9, no 8. No, en este caso es lo que está pasando. Yo, en calidad de secretario, he emitido un informe en el que ya he avanzado junto a las enmiendas que la interpretación de la enmienda, si es correcta en base al acuerdo plenario de configuración del Consejo, debería ser 8 miembros corporativos. Entiendo y ha manifestado la representante que es así como quieren interpretarlo y, por tanto, el texto de la enmienda que se votará dirá 8 corporativos o corporativas de los grupos políticos de la corporación designados en proporción a los resultados obtenidos. ¿Vale? El resto queda igual. La única modificación es donde pone 9 pasa a ser 8. Sí, siento discrepar, porque, o sea, estoy de acuerdo con lo que se refleja en el informe, pero el informe debería haber dado pie a transaccionales alterando ese texto original y planteando una enmienda transaccional o lo que fuera concreta con el número corregido. El secretario no tiene capacidad de presentar enmiendas. Las enmiendas las pueden hacer los miembros del Consejo. En base al informe del secretario, que otros grupos hubieran presentado eso por escrito, no cambiarlo verbalmente en base a una recomendación del informe de legalidad. Pero más que la recomendación, en este caso yo lo que tengo que velar es que la propuesta de la enmienda se ajuste a derecho, y en este caso se ajusta, pero tiene un choque con el acuerdo plenario de inicio de legislatura, donde se decidió que aquí hubiese 9 personas, sí, pero que fueran 8 vocales más una presidencia. Entonces,
lo que me compete a mí es, en caso de que esa enmienda se apruebe, con el número 9 escrito, yo en el informe posterior lo que debería decir es que el Consejo Rector ha adquirido una decisión que no le compete porque el Pleno es quien decide cómo se forma el Consejo y en este caso se tendrá que dilucidar si puede llevarse a cabo o no, pero ya efectivamente es el secretario del Ayuntamiento. Yo en este caso tengo que asistir a todos vosotros, a los miembros del Consejo y decir, para que se cumpla el acuerdo del Pleno y no haya ningún problema, si ahí pone 8 corporativos, no hay problema. Aunque haya 9, es cierto que es legal, pero posteriormente chocarán 2 acuerdos. ¿Vale? Por tanto, entiendo, y es así como lo he manifestado al inicio, que la enmienda que se someterá a votación será la que diga 8 corporativas de los grupos políticos. Ivonne. Ivonne, lo entiendo, pero queremos saber cuál será la postura del Ayuntamiento hasta ahora, porque hasta ahora, en otros temas, cuando se presentan enmiendas y cuando van en contra de decisiones del Pleno, se descartaban, no se sometían a votación directamente. En este caso, el informe de secretaría es de ayer, por lo tanto, el grupo proponente ha tenido la posibilidad de modificar la enmienda. Y no lo han hecho. Han podido modificar su enmienda y no lo han hecho. Por lo tanto, tiene que quedar claro, porque si no, queremos saber cuál va a ser el criterio. Y el criterio no puede ser cambiante. Aquí esto y luego lo otro. No, no puede ser cambiante. Por lo tanto, ¿cuál será el criterio? El criterio que se ha mantenido hasta ahora es el siguiente. Cuando se propone una enmienda y cuando esa enmienda va en contra de una decisión adoptada por el Pleno, no se sometía a votación, no se aprobaba o no se aceptaba para votación. ¿Que se va a aceptar o aprobar? Vale. Pero si esto se acepta, en el futuro habría que aplicar el mismo criterio. O si cambia el criterio, que se diga. Y si no cambia el criterio, el Partido Popular, en este caso, ha tenido tiempo para corregir su enmienda o modificarla. Y no lo ha hecho. Entiendo la apuesta vuestra, que donde pone 9, ponga 8. O sea, se acepta la enmienda. Vale. Ese es un nuevo criterio. Es decir, ¿se pueden hacer enmiendas sobre enmiendas de manera oral y espontánea? Lo quiero saber simplemente. Si me dicen que sí, de acuerdo, será que sí. Pero en cualquier momento será así. Este Consejo Rector es reflejo del Pleno. Por lo tanto, en el Pleno se podrán hacer esas cosas. Porque son cosas prohibidas por el Pleno, expresamente. Sí, así ha sido. Sí, así es. Yo lo voy a precisar. En este caso, como ha dicho muy bien, tenemos que seguir los criterios y directrices del Pleno desde nuestra medida y capacidad. Así, las enmiendas por escrito se pueden presentar hasta 24 horas antes y solo un partido las presentó. Se han dirigido a todos los partidos políticos restantes y la normativa para enmendar las enmiendas se recoge en el ROM. Y actuamos, como siempre, según el ROM. Por lo tanto, yo entiendo que en este caso no lo tengo que hacer constar en acta porque va a quedar grabado. Ha hecho una enmienda el Partido Popular, ahora mismo también el Partido Nacionalista Vasco ha hecho una enmienda transaccional sobre la enmienda, se ha aprobado, se ha aceptado por el Partido Popular. Y eso es algo que consta así en la normativa y entiendo que ocurre así, sí. Sí, Xavi, adelante. A ver, a mí me está pareciendo el procedimiento un poco raro, porque si se pueden presentar enmiendas transaccionales de manera verbal a las enmiendas, entonces yo podría presentar enmiendas a los estatutos también aquí de manera verbal, pero en cambio, o sea, reconozco que yo presenté 3 enmiendas que se han quedado fuera de plazo, porque pensé que el plazo era hasta justo antes de empezar, igual que se hace en el Pleno incluso se pueden presentar las transaccionales ahí en el mismo debate, pero bueno, eso ha sido error mío. Entonces, si se pueden presentar transaccionales verbalmente, yo puedo presentar mis enmiendas aquí ahora mismo verbalmente también. Eso sería la primera apreciación. Y la segunda,
hombre, por hacer esto de una manera más limpia y ordenada, yo creo que lo que deberíamos hacer es votar lo que ha quedado registrado y como estos estatutos se van a volver a enmendar en la comisión extraordinaria, pues sí, ya se llegará allí a los acuerdos que sean pertinentes, pero estar ahora votando cosas verbales sin tener muy claro, al menos yo por mi parte y otros grupos también, que eso se ajuste al reglamento, no me parece la manera. Pero una más... cosa es transaccionar una enmienda y otra cosa es presentar una enmienda. Son cosas diferentes. O sea, transaccionar, si se puede, de manera verbal. Sin texto. Exacto. Además, en cualquier caso, quiero recordar que la sesión es grabada. Entonces, sí que es cierto que en el momento en el que formulemos la votación, sí que se tendrá que proceder a la lectura exacta de la modificación que plantea la enmienda. ¿Vale? Entonces, aprovecho para decirlo. Como muy bien has planteado, las enmiendas que tú presentaste fuera de tiempo, si pueden ser transaccionales sobre las enmiendas que presenta el otro partido en tiempo, claro que las puedes presentar. En el momento en el que se trate ese tema, tú tienes una propuesta y se puede tratar. En el caso y por eso recuerdo, puedo entender que en relación a otros tiempos el papel podía tener ese peso. En este caso, la lectura exacta que hagamos cuando procedamos a votar, haremos, vale, enmienda número 1. En la modificación es la siguiente, votos a favor, en contra tal. Enmienda 2, enmienda 3, son parciales, van de una en una, procedemos a todas y finalmente se procede a la votación final de la propuesta de fusión por absorción y de propuesta de modificación de los estatutos con las enmiendas que hayan sido aprobadas. Y así concluye el punto. Haría una transaccional para que no se refleje un número, simplemente la condición de que todos los grupos políticos estén representados y se guarde la proporcionalidad en el Consejo Rector. Es la propuesta que comentaba al principio, vaya. Por concretar y por volver, efectivamente, tú le propones al Partido Popular, que ha hecho en la enmienda en el concreto en el artículo 9, lo que propones es, ellos han realizado una propuesta, ¿vale? Entonces, sobre el texto de su enmienda, deberías plantear qué modificación les planteas. ¿Vale? Para ser exactos, pones sustitución a la redacción del artículo 9b propuesta por, entiendo que vocales con voz y voto, entiendo que el PP ha manifestado que acepta la enmienda transaccional del PNV, entonces sería 8 corporativas de los grupos políticos de la corporación designados en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones municipales. Todos los grupos políticos de la corporación elegidos de acuerdo al sistema electoral vigente tendrán su representación en el Consejo Rector, incrementándose en este caso el número de concejales/concejalas integrantes del mismo, a fin de conservar en todo caso la proporcionalidad mencionada en el párrafo anterior. Mi propuesta de transaccional sería, deberán ser corporativos del Ayuntamiento. Su número y designación, tanto de las personas titulares como de las suplentes, se realizarán por el Pleno al inicio de la legislatura, asegurando la presencia de todos los grupos municipales que forman parte de este y conservando en todo caso la proporcionalidad mencionada, o sea, conservando en todo caso la proporcionalidad existente también en el Pleno municipal. No la acepta. Bueno. Nosotros tenemos otra transaccional. Vale. Queremos que se sume el punto C, que será vocales con voz pero sin voto, que serán 9 representantes de los diferentes grupos culturales del municipio que están registrados en el ayuntamiento y que serán elegidos mediante elección democrática por ellos mismos. Espera, el micrófono. No se acepta. De acuerdo. Si os parece, por entonces retomar el orden, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la inicial, la votamos, esta segunda la votamos y entonces yo voy a proceder exactamente y a partir de la tercera seguimos con la lectura ordinaria, ¿vale? Pero, por tanto, primera enmienda parcial del Partido Popular que propone que el artículo 8, donde figura el Consejo Rector es el órgano supremo del organismo y asume el control
y seguimiento del mismo ejercitando las atribuciones que le asignan los presentes estatutos, propone el siguiente cambio. Artículo 8. El Consejo Rector es el órgano supremo de Guecho Cultura y asume el gobierno y gestión de la misma. He vuelto a la inicial porque no se ha votado, ¿vale? Tiene que figurar la votación, ya vamos a proponer a votación. He leído tal como figura el texto, entonces... A ver. ¿La votación vendrá después de que hablemos o no hablamos? Claro. Sí, sí. Vale. Yo había entendido, como habíamos pasado al siguiente, por ir de una... Vale, enmienda, por tanto, primera enmienda. A ver, lehenengo galdera eta... Primera pregunta que le hago a la presidenta. Queremos hablar sobre todo el proceso, no sobre las enmiendas. Por lo tanto, ¿cuándo habrá debate? ¿Antes de las votaciones o después de las votaciones? En este momento, el Partido Popular estaba presentando todas sus enmiendas. Luego, cada partido tiene un turno de intervención para dar su opinión. Y una vez hecho eso, pasaríamos directamente a la votación. Y así, si en cada enmienda un grupo tiene una transaccional, se presenta y listo. Por lo tanto, el PP va a presentar sus enmiendas, pero no se van a votar, ¿no? No, por el momento lo que va a hacer es presentar las enmiendas. Luego tenemos un turno para intervenir. Y si en esta presentación hay enmiendas, que se presenten. ¿Vale? El Partido Popular presenta todas las enmiendas. Si alguien en algún momento dado tiene alguna transaccional en alguna punto de las enmiendas, que las presente. Luego ya tenemos un turno y procedemos a votar las enmiendas tal y como hayan quedado incorporadas. Entonces, la del artículo 8, es que justo nos hemos ido al artículo 9, que esa era la segunda enmienda. La primera enmienda era la del artículo 8. La segunda enmienda la damos por tratada por seguir un orden y que no se nos quede traspapelada la primera que no nos han mencionado. Pasamos a la primera y luego ya pasaríamos a la tercera. ¿Vale? Eso es. Hemos hecho la segunda. La del artículo 8, la que versa sobre el Consejo Rector. La primera enmienda. El Consejo Rector es el órgano, es una enmienda de sustitución. El Consejo Rector es el órgano supremo de Derecho, Cultura y asume... Micrófono, por favor. A ver, lo vuelvo a leer. El artículo es una enmienda de sustitución donde pone el Consejo Rector es el órgano supremo del organismo y asume el control y seguimiento del mismo, ejercitando las atribuciones que le asignan los presentes estatutos. Cambiar la redacción propuesta por artículo 8, el Consejo Rector es el órgano supremo de Derecho, Cultura y asume el gobierno y gestión de la misma. Vale. ¿Alguien tiene alguna propuesta sobre esta? No tiene. Vale. Pasaríamos a la segunda, que es la que hemos tratado anteriormente, con la incorporación hecha de sustitución de en vez de 9, 8, y pasaríamos a la enmienda de adición sobre el artículo 11. Es una enmienda de adición. Atribuciones del Consejo Rector. Corresponderán al Consejo Rector las siguientes atribuciones: el control y seguimiento de la actividad y gestión realizada por la Presidencia y por la Dirección General, la aprobación de la relación de puestos de trabajo del organismo, aceptar y recibir los bienes que el Ayuntamiento de Guecho adscriba al organismo, así como los procedentes de donativos, herencias y legados, formar y aprobar el inventario de los bienes del organismo, así como las rectificaciones anuales, comunicándolo al Ayuntamiento. Dictaminar el presupuesto presentado por la Presidencia a los efectos de su elevación al Pleno del Ayuntamiento. Proponer al Ayuntamiento la derogación, modificación total o parcial de los presentes estatutos. Todas aquellas atribuciones que en la legislatura de régimen local corresponden al Pleno del Ayuntamiento.
Entonces, la propuesta es añadir a la redacción del artículo 9b, nombrar a la dirección gerencia a propuesta de la Presidencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 bis 1b de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. La razón es que el Consejo Rector lo va haciendo y lo determina, que es como hasta ahora. Vale, o sea que sería añadir una atribución más al Consejo Rector, que sería la del nombramiento de la Dirección Gerencia. Eso es. Vale. ¿Alguien badaukainok honen inguruan ezer? ¿Alguien quiere añadir algo sobre este punto? Vale. No, de acuerdo. Urrengoa, la siguiente sería de sustitución en el artículo 12. Artículo 12, artículo. En el de régimen de sesiones del Consejo Rector. Artículo 12. Artículo 11. A ver, el 13 tengo yo. No, 12 tienes antes uno. El 12, aquí lo tengo. El Consejo Rector es de sustitución. El Consejo Rector celebrará sesiones con carácter ordinario, preferentemente los meses impares. La convocatoria de sesiones extraordinarias se ajustará a la determinada por la legislación de régimen local respecto al Pleno del Ayuntamiento de hecho. Artículo 12, régimen de sesiones del Consejo Rector. Sustituir, párrafo segundo, expuesto más arriba, por: el Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario como mínimo una vez al mes, salvo en agosto, y con carácter extraordinario, siempre que lo crea necesario la Presidencia o lo solicite un tercio o más de los miembros del Consejo con voto. Entendemos que es normal pedir que sea una vez al mes, exceptuando agosto, que no hay así actividad, porque, para empezar, siempre ha sido así en el aula de cultura y además al asumir más funciones como puede ser la escuela de música, no es normal reducir, sino mantener lo que estaba en los plazos del aula de cultura, las comisiones. Vale. Inok badeko zer esaterik? ¿Alguien quiere añadir algo, Xavi? Sí, es que en la redacción que se propone se dice que el carácter extraordinario sea solicitado por un tercio más de los miembros. Pero si no estoy equivocado, tanto el ROM como la ley pone que para las convocatorias extraordinarias es un 25%, es decir, un cuarto. Entonces... En comisiones informativas. En consejos rectores... En consejo se no se aplica lo especifica y, por tanto, impera lo que se acuerde en los estatutos. Efectivamente, en estos momentos figura un tercio y, en base a lo que figure en los estatutos, será así. Pero en la propuesta inicial dices, en el borrador de estatutos, sesiones extraordinarias se ajustará a lo determinado por la legislación de régimen local respecto al pleno del ayuntamiento. Efectivamente, si se aprobara el texto inicial, haría referencia a lo que se dice en ese caso. Si se aprueba el texto enmendado, imperará lo que diga el estatuto. Vale, pues entonces mi propuesta transaccional sería, manteniendo lo de una vez al mes, salvo agosto, que respecto a lo de carácter extraordinario se deje el texto inicial. Es decir, se ajustará lo determinado por la legislación de régimen local respecto al pleno del ayuntamiento, para que sea un 25% y no un tercio, que sería un retroceso grave. ¿El PP acepta la transaccional? Vale, la siguiente... Si puedo manifestar que para nosotros esto sí es una... O sea, era algo que íbamos a votar a favor, pero con unos estatutos que ponen una convocatoria extraordinaria más exigente que lo normal. Para nosotros esto sí es una línea roja y no vamos a apoyarlo. Si sale esta enmienda. Vale. Yo tengo una duda. ¿Hasta dónde los estatutos pueden dificultar lo que establece un reglamento de rango superior? El asunto es que el reglamento superior es del ayuntamiento y nosotros y nosotras, siendo un organismo, si el reglamento superior no menciona la aplicación de los consejos rectores y garantizamos y aseguramos que ustedes lo tienen que aprobar ante duplicidades, a veces impera uno y en otras ocasiones el otro. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ahora estamos corrigiendo y analizando unos estatutos y hay que elevarlos nuevamente a pleno.
y se tendrá que volver a hacer y analizar porque son un tema relevante para el Pleno. Por lo tanto, en este caso, como el reglamento superior no habla de los consejos rectores específicamente y, en consecuencia, como no hay normativa al respecto en el aula de cultura, tenemos que aplicar lo que dicen los estatutos. Y lo que dicen los actuales es lo que propone el Partido Popular. Que un tercio tiene que solicitar esa reunión extraordinaria. Y eso es lo que hay. Yo no lo sé de memoria. No sé lo que dice el ROM exactamente sobre las convocatorias extraordinarias de pleno, pero supongo, se habla del 25%. Si ahí pone en el ROF el 25%, como ya digo, y el ROF no es una normativa del ayuntamiento, y sin estos estatutos se dice que este consejo rector es reflejo del pleno, pues bueno, no sé. No soy jurista, pero no tengo demasiadas dudas al respecto. Y tiene que ser su reflejo en los asuntos aplicables, pero en este caso hay un acuerdo previo de ustedes y se establece el 33%. Eso es lo que está actualmente en vigor. Si lo que se propone es adecuarse al reglamento del ayuntamiento y hacerle referencia a eso a partir de ahora, eso es lo que se aplicaría. Pero en la actualidad, lo que está en vigor y lo que consta en los estatutos del Consejo Rector, porque es su competencia, es la adecuación y derogación de los estatutos, así recogido. Y por lo tanto, a mí desde aquí me corresponde pasarlo por aquí y analizarlo. Por lo tanto, eso es así. Es así. En este caso, tendrá que ser el tercio, que es tal y como figura en los estatutos actuales. La de... Vale. Tenemos otra enmienda, Alicia, que es de adición sobre el artículo 12, régimen de sesiones del Consejo Rector. Sí, paso a leerla. Es de adición. Artículo 12, régimen de sesiones del Consejo Rector. Añadir lo siguiente. Cualquier componente del Consejo Rector podrá presentar propuestas con antelación mínima de 8 días para ser incluidas en el orden del día y tratadas en la primera reunión a celebrar, siempre que los temas propuestos estén relacionados con los fines para los que se ha creado el organismo autónomo. La convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo se cursará por escrito de orden de la Presidencia con antelación mínima de 48 horas, acompañada del orden del día en el que se citarán los asuntos a tratar en cada sesión. En los estatutos no se contemplan ni los plazos de presentación de propuestas ni el plazo de la convocatoria, por esa es la razón. Vale. ¿No hay ninguna... ¿Algo que añadir al respecto de este punto? Sí, lo estoy analizando. Estoy analizando lo que dice el informe de Secretaría. ¿Cuál es, la quinta o la cuarta? Es la anteúltima, creo, si no me equivoco. Puedo responder, no hay ningún tipo de problema. En la actualidad, ese texto es el recogido por los estatutos de la Escuela de Música. Es legal. A partir de ahí no me corresponde decir nada más. Vale. ¿Vais, Xavi? Para presentar ruegos y preguntas, ¿el plazo actual cuál es? Por escrito. Sí. Ay, no va a salir ahora. A ver si convocamos el viernes. viernes. El miércoles. Eso es, 2 días antes del envío de la convocatoria. 48 horas. No. La interpretación que hacéis de 2 días antes, que si convocáis el viernes, el límite es el martes. Bueno, el martes a nosotros nos llegan el miércoles. Eso es, Sí, a nosotros nos llegan el miércoles, efectivamente. Tienes razón.
72 en ese caso. Vale, entonces mi transaccional sería 72 horas en vez de 8 días, porque no entiendo por qué el Consejo Rector va a tener un plazo tan exigente. Creo que se refieren a cosas diferentes. Propuestas, no ruegos y preguntas. Pero un ruego y pregunta entra también como propuesta, ¿o no? Depende. Una propuesta es objeto de votación, puede ser objeto de Ya, ya, votación ya. dentro del Sí, orden sí, del sí. día, mientras que los ruegos y preguntas son exclusivamente a la presidencia y salvo que ella delegue por mención expresa a un miembro del Consejo, ¿vale? Los ruegos y preguntas a presidencia. Las propuestas pueden conllevar la aprobación de un punto o su sometimiento a voto, elevación, todas aquellas manifestaciones posibles dentro del Consejo. Bueno, mantengo la propuesta de las 72 horas igualmente, para que sea el mismo plazo. No lo acepto. No acepta el PP. Vale. Y pasaríamos a la última, que es una enmienda de sustitución sobre el artículo 13 de la participación ciudadana en el Consejo Rector. Sí, paso a leer. Artículo 13 de la participación ciudadana en el Consejo Rector. La participación ciudadana en el Consejo Rector se ejercerá en la forma regulada en el Reglamento Orgánico Municipal de Guecho para las comisiones informativas. Entonces, el texto que queremos sustituir, que queremos proponer es el siguiente. Artículo 13 de la participación ciudadana del Consejo Rector. Sustituirlo por el siguiente. La participación ciudadana en el Consejo Rector se ejercerá en la forma regulada en el Reglamento Orgánico Municipal de Guecho para las comisiones informativas, que se articula de la siguiente manera. La participación ciudadana del Consejo Rector podrá ejercerse a título individual como ciudadana, bien como representante de alguna asociación inscrita en el registro de asociaciones de Guecho, en cuyo caso habrá que acreditar que se viene a representación de la misma. La participación ciudadana consistirá en a. En aquellos puntos del orden del día en los que se acredite ser tercero interesado en el expediente que se trate en cualquier punto del orden del día del Consejo Rector. Tendrá el interesado un plazo de hasta 24 horas previas a la celebración del Consejo para acreditar su interés como tercero, para así poder intervenir en la discusión del punto del orden del día. Su intervención se dará previamente a la de los miembros del Consejo Rector y tendrá un turno de 5 minutos de exposición. Al final del orden del día, el Consejo Rector se incluirá un punto de ruegos y preguntas donde la ciudadanía que esté presente en el Consejo Rector tendrá la posibilidad de realizar ruegos y preguntas a la presidencia del Consejo Rector, teniendo también en este caso un turno de exposición de 5 minutos. En este caso, el ruego o pregunta se limitará a temas que sean competencia del organismo. C. En los dos casos de la interlocución será entre la preguntante y la presidencia del Consejo Rector, salvo en caso de alusión directa o a algún miembro del Consejo Rector, en cuyo caso la presidencia otorgará un turno de réplica al miembro del Consejo Rector afectado. En caso de que se modifique la regulación del Reglamento Orgánico Municipal de Guecho respecto a la participación ciudadana de las comisiones informativas, la participación ciudadana del Consejo Rector se ajustará a la nueva regulación del Reglamento Orgánico Municipal. Esta enmienda se ha hecho porque en el ROM no queda poco claro y por eso es conveniente hacer esta matización, esta concreción. Vale. Bueno, que en realidad es trasladar el texto que aparece en el ROM, trasladarlo a los propios estatutos, ¿no? Sí. Para que quede todo unificado dentro de los estatutos. Para que quede entiendo. bien claro dentro de los estatutos. Vale, honen inguruan ezer esaterik. ¿Algo que añadir sobre este punto? Vale. ¿De acuerdo? Ez dago, Si no hay nada que añadir, una vez presentadas las enmiendas por parte del Partido Popular egoki izan da momentuan alderdi bakoitzak eduki dauzan emendakinak y con las enmiendas propuestas por cada partido político cuando han considerado correspondiente, ahora tienen la oportunidad de intervenir, por supuesto. ¿Quién va a intervenir? Ivonne, adelante. Y luego Xavi, de acuerdo.
Como ya hemos dicho en la Escuela de Música, es decir, en el Consejo Rector, lo que queremos ahora es explicar nuestra posición. Vamos a explicar el porqué de nuestro voto contrario, porque vamos a votar en contra. Este voto contrario no es definitivo. Este voto contrario está totalmente condicionado por cómo se desarrolle este proceso, por el desarrollo del proceso. Esto comenzó a ser mencionado en el año 2011 aproximadamente. Y ya han pasado 13 años desde entonces. Y ahora se hace esta fusión deprisa y corriendo. Nosotros y nosotras no decimos que sea necesaria la fusión o que no sea beneficiosa, pero lo que sí queremos decir es que cómo se está haciendo no nos gusta. No nos gusta la forma de proceder. Antes lo hemos dicho y lo vamos a repetir nuevamente. Así, la presidenta ha redactado una memoria donde aparecen unos objetivos, unas intenciones, pero no hay datos de cómo se van a llevar a cabo esos objetivos, cómo se van a conseguir. No se explica muy bien cómo se llega a esas conclusiones. El papel lo puede sostener todo, por supuesto, pero luego hay que ver cómo se materializa lo que sostiene el papel. Pero en este caso también tenemos otro informe. Y en ese informe sí que vemos algunas cosas que son realmente curiosas. Nos parecen muy curiosas algunas cosas. Así, no sé qué página es, pero bueno. En un momento en el informe se dice, se ha hecho un proceso de reflexión en el aula de cultura y en Andrés Isasi. Pero ¿dónde se ha hecho el proceso de reflexión? Porque esos procesos de reflexión no se han dado en este Consejo Rector ni en el Consejo Rector de la Escuela de Música Andrés Isasi. Y luego, además de lo anterior, hay algo que nos parece curioso también. Hay cosas que hay que hacer a medio plazo y se dice, concretamente sobre eso, que la integración del personal, a ver cómo se dice concretamente, pero bueno, se habla de la integración del personal y de que se hará a medio plazo y que se va a analizar las diferentes modificaciones de la RPT. Y suponemos que si se busca la optimización con esta fusión, lo primero que hay que hacer es eso, ese análisis, es decir, esa fusión, qué recursos lleva consigo y cómo se van a aunar esos recursos y qué consecuencias puede tener esa fusión, porque si no lo que estamos viendo es que hay una fusión basada en una propuesta de supuestos, pero es una propuesta que no se basa en datos y a lo mejor los datos pueden decir que la fusión es necesaria, que es beneficiosa o lo que fuere, por supuesto, pero no tenemos esos datos. Tenemos, por ejemplo, aquí el aula de cultura con 60 puestos de trabajo aproximadamente, pero además de eso no tenemos mucho más en este informe. No sabemos cuál era la situación del aula de la música escola, quién va a plantear los conciertos organizados por la Escuela de Música a partir de ahora, no lo sabemos, no sabemos cuáles serán los pormenores. Aquí se habla de muchas cosas y se dice que se va a hacer y que la fusión traerá eso, pero si no se fusiona también puede hacerse. No se dice por qué la fusión va a implicar eso. Además, en un momento es algo muy curioso porque se menciona una Declaración Universal de Derechos Humanos y de lo que establece sobre la cultura. Y del artículo 22, ¿vale? Pero si la fusión no se hace, se hará eso y se puede hacer. Por lo tanto, los pormenores del informe y de lo que dice el informe, tenemos muchas dudas. Tenemos muchas dudas de cómo se basa ese informe de fusión. Es decir, no vemos ningún tipo de sentido a los argumentos que sostienen este informe. Por lo tanto, necesitamos más reflexiones al respecto y necesitamos más datos, porque aquí hay muchas intenciones y muchos supuestos, pero ¿dónde están los datos? No tenemos datos. Y para tomar una decisión de este tipo, consideramos que es importante tener datos. Y esto también lo hemos dicho desde antes. En nuestro caso y en el aula de cultura tenemos una experiencia similar. Por ejemplo, el Euskaltegi Municipal pertenece al aula de cultura y en los últimos años el conflicto se ha relajado, el conflicto se ha silenciado de alguna manera. Parece que no hay un conflicto realmente porque se ha silenciado o relajado, pero la queja ha sido permanente entre el profesorado porque se han visto totalmente marginados dentro del aula de cultura. Y también han denunciado la situación del Euskaltegi Municipal. Por lo tanto, teniendo esa experiencia como referencia,
para aprobar y aceptar esta fusión y votar a favor, necesitaríamos algo más. Más reflexión, básicamente. Y para concluir, y a decir verdad, ya lo hemos reconocido anteriormente, el día 11 tuvimos una reunión con 2 miembros del PNV y en esa reunión se nos planteó esta fusión y se nos presentaron los estatutos a aprobar. Les dijimos que lo queríamos analizar, que estábamos dispuestos, pero que hubiéramos agradecido que si la reunión era el 11 de octubre, aprobarlo el 21 de octubre era muy difícil, teniendo en cuenta que la reunión fue el día 11, como ya digo. En cuanto a plazos lo veíamos muy complicado y eso ya lo dijimos. A decir verdad, desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto ni hemos tenido noticias al respecto hasta esta convocatoria. Sé que me lo ha dicho antes y que me lo va a decir nuevamente. Sé que nosotros y nosotras tampoco hemos llamado ni comunicado nada, pero ustedes vinieron a pedir nuestro apoyo. Por lo tanto, nuestra opinión es que en el momento que se habló esto con nosotros y nosotras ya se había acordado algo con el Partido Popular. Es legítimo totalmente. Y en eso no tenemos nada que decir, porque es legítimo, pero lo decimos nuevamente. Nuestra opinión, en este caso, se requiere de una mayor reflexión. Se dice que se ha reflexionado, pero no sabemos dónde. Yo llevo 10 años en este ayuntamiento y no he visto esa reflexión. Si se ha hecho en el aula de cultura y en el consejo rector, es decir, si se ha hecho en el aula de cultura y en la escuela de música, tampoco han pasado por aquí los resultados de esas reflexiones, a pesar de que nos hayan dado en este foro concretamente. Y no solo eso, sino que en el caso del personal del aula de cultura, no sé, pero aquí nuevamente se ve que al personal se le ha dicho y que el único representante del personal no dijo nada en contra. Pero en el caso del personal de la escuela de música se dice lo mismo, sí, pero sí que es cierto que el personal de la escuela de música, al respecto de este asunto, pidió tener una reunión y que todavía están esperando esa reunión. Por lo tanto, como dice el acta, que no hicieron nada en contra, que no hubo objeciones contra el tema, pero no podemos pensar que estuvieran a favor por no haber puesto objeciones, porque el personal estaba esperando una reunión que no se ha celebrado aún. Por lo tanto, esta es nuestra postura. Puede que ustedes hagan que el no sea definitivo, pero como ya digo, nuestro voto contrario no es definitivo. Lo que pedimos es simplemente que después de 13 años esperando se dé un poco más de plazo y que no se haga corriendo y deprisa, sino que se lleve a cabo una reflexión necesaria y que nos basemos en datos reales. De acuerdo. Como ya he dicho en el Consejo Rector de la Escuela de Música, la memoria de la presidenta es una memoria de la presidenta, con objetivos generales y con conclusiones generales. Ahí están los objetivos reflejados, básicamente. Y cómo se va a hacer y qué se tiene que hacer, todo eso es algo que se va a detallar en el informe técnico. El aterrizaje más detallado está en ese informe porque la memoria de la presidenta es general. Es algo más genérico para expresar una voluntad política y ponerla sobre la mesa. Es una memoria por eso no es un informe, es una memoria con voluntades políticas. Además, junto con la convocatoria, tanto en la Escuela de Música como en este caso, los 2 informes están disponibles. El de las 2 direcciones está disponible, el informe de ambas direcciones, y es ahí donde aparece toda la información. En lo que se refiere a la fusión de las RPT, pues claro, se van a fusionar las RPT, si esto se aprueba, se van a fusionar las RPT. En la cotidianidad se verá cuáles son las necesidades. Hay muchas ya identificadas, pero en el día a día se verá en más detalle. No se pone todo con un cronograma, pero hay cosas que ya están identificadas desde los diferentes organismos, desde el ámbito técnico, más concretamente, y todo ello irá encajando poco a poco en el futuro para esa optimización y para la gestión de esta. Pero lo he dicho anteriormente y lo que he dicho ya antes, este no es un plan operativo, sino que consiste en la memoria de la presidencia. Y luego hay un informe de dirección gerencia, donde se explica que se ve adecuado hacer esta fusión.
y el contenido no aparece en su totalidad como usted quiere, porque no es ni un plan estratégico ni un plan operativo, sino que es una memoria de la presidenta. Tampoco es un cronograma, como ya digo, constituye la memoria de la presidenta. Se ha puesto sobre la mesa la voluntad política por parte de Presidencia y también se han puesto a disposición los informes técnicos donde se da sentido a la voluntad política y se habla de los beneficios que traería consigo. Analizado desde el ámbito técnico, eso es lo que dice más o menos. Creo que el informe técnico también es bastante largo, tiene bastantes hojas, consta de bastantes hojas para ser un informe técnico. Habla largo y tendido de los beneficios de la fusión y, por lo tanto, pues bueno, si su opinión es que los informes y las memorias no son adecuados, óptimos o lo que fuera, pues bueno, pues muchísimas gracias por la aportación. Poco más puedo decir. Ivonne, hemos tenido el mismo debate y sabemos muy bien lo que es un plan estratégico y lo que es un plan operativo también. Pero aquí, en primer lugar, en la memoria de la presidenta se dicen muchas cosas se pueden entender. No sé, se puede entender. Luego, hay otras cosas que, bueno, no se pueden entender. ¿Por qué? ¿Por qué mayor impacto y visibilidad? Formación, creación, exhibición. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cultura vasca y euskera? Unas pinceladas deberían darse sobre cómo se van a lograr esos objetivos. Y en lo que se refiere al informe técnico, que aterriza más, como ha dicho la señora presidenta, en este caso no sabemos cómo se van a fusionar las estructuras administrativas, no sabemos cómo se van a fusionar las figuras de programación, es decir, tampoco hay pinceladas sobre eso, no sabemos cómo se van a fusionar muchos aspectos que no se mencionan. Y lo que entendemos nosotros y nosotras, y lo que hemos vivido en nuestra vida, es que cuando se fusionan dos empresas, por ejemplo, o dos instituciones u organismos, cuando se quieren fusionar, o cuando una absorbe a otra, se miden con anterioridad los recursos de cada una y cómo se pueden fusionar y cómo se va a hacer. Y ¿qué tipo de beneficios traerá esa fusión? Sin ningún tipo de dudas, eso es una planificación. En eso consiste. Y luego se pueden analizar nuevamente las consecuencias de esa fusión. Pero en ese primer planteamiento ya aparece, tenemos estos recursos, tenemos estos otros recursos, estas son nuestras funciones, estas son sus cometidos y lo vamos a fusionar así. Y es de ahí de donde vendrán los beneficios. En este caso, pues no hay nada al respecto. Se habla de voluntad, de supuestos, de creencias, pero las voluntades y las creencias no son suficientes para tomar una decisión de este calado y para aprobarla. No sabemos los resultados de la reflexión, tampoco sabemos si se ha dado la reflexión. Si se dice que se ha dado la reflexión, lo creemos, vale, pero no se han dado en este Consejo Rector, ni aquí ni en la Escuela de Música. Por lo tanto, pues bueno, si sus reflexiones son estas, bueno, serán sus votos, si esas son sus propuestas, pero no creemos que lo que digamos sea muy raro. Reflexionar. Han pasado 13 años desde que explicaron y mencionaron esta intención. 13 años y ahora deprisa y corriendo se quiere hacer en 10 días. Pues no sé, no le vemos ningún tipo de lógica a eso. Gracias. Me va a perdonar, pero como se ha mencionado, nosotros y nosotras tenemos un informe. Un informe del secretario municipal que dice que el personal técnico solo puede hablar en este foro si la presidencia los invita. Y solo si se trata de problemas complejos y si hay que dar información detallada al respecto. No vamos a entrar en debates políticos con el personal técnico, porque en nuestra opinión estamos ante un claro debate político sobre este procedimiento y no es por hacer ningún tipo de desprecio, sino que a nosotros y a nosotras se nos han impuesto hace poco esas normas y vamos a cumplir esa norma. De acuerdo. ¿Algo más que añadir? ¿Algo más que comentar? Sí, Xavi, adelante. Sí, yo quería dar también la posición de mi grupo. Primero, sobre la cuestión general de la fusión de los dos organismos autónomos. En primer lugar, nos parece una fusión
lógica, sobre todo por dos cuestiones. Primero, por la materia que tratan los dos organismos autónomos, música y cultura. Creemos que bueno, pues forman parte del mismo campo y nos parece lógico que ambos estén, o sea, que no vemos lógica en que estuvieran separados en dos organismos autónomos. Y por otro lado, también lo vemos positivo por la cuestión que ya se comentaba en la documentación adjunta de que actualmente pues comparten comparten todos los espacios, tanto Andrés Isasi como Musek Ibarri, comparten ambos espacios los organismos autónomos y también el personal, pues al parecer trabajan también de forma coordinada y demás. Entonces, en ese sentido, si vemos que esta fusión puede traer mejoras y, por tanto, la estamos apoyando ya desde el organismo, desde el Consejo Rector de Música, que ha sido a primera hora de la mañana. Ahora bien, sí creo que los mismos argumentos que para decir que integrar los dos organismos autónomos redunda en una mejor gestión por cuestiones de eficacia y eficiencia, y estamos de acuerdo con ello, pero los mismos argumentos nos valen también para plantear que esa mejor gestión también se daría desde una gestión propia del ayuntamiento, es decir, que no exista organismo autónomo, sino que todo ello se integre dentro del ayuntamiento. Por eso mismo, desde mi grupo entendemos que esto tendría que ser un paso intermedio, es decir, ahora se integran o se fusionan los dos organismos autónomos, pero de la misma manera que ya el plan estratégico anterior planteó ir avanzando hacia esta fusión que hoy aquí se va a materializar, creemos que el plan estratégico actual o futuro debería estudiar también la posibilidad de ir avanzando hacia la integración de todo el organismo autónomo en la estructura del ayuntamiento. Y insisto, por los mismos motivos, por compartir recursos, por compartir personal y por una gestión más eficaz y más eficiente. No encontramos, la verdad, ningún motivo por el que una gestión a través de un organismo autónomo sea mejor que desde la propia estructura del ayuntamiento. Eso, y además, bueno, pues como ya se recogen tanto en la documentación como bueno, pues por información que nosotros hemos recopilado, son numerosos los ayuntamientos que toda la cuestión de las actividades culturales, conciertos y demás se organiza desde el propio ayuntamiento. Son muchos ayuntamientos los que ya no prescindieron de organismos autónomos para esta tarea. Eso respecto a la cuestión general. Respecto a la cuestión concreta que ahora vamos a votar aquí, que es principalmente la aprobación de los futuros estatutos, como ya he manifestado antes en el debate sobre las enmiendas, si las enmiendas salen aprobadas tal y como parece, como se han planteado y previsiblemente será, nuestro voto será negativo a los mismos. Por una cuestión lógica, no podemos apoyar, aunque estemos a favor de la fusión, no podemos apoyar una propuesta de estatutos que es más restrictiva que la propia legislación a la hora de, en cuestiones importantes como la participación de los grupos municipales en el Consejo Rector. Y me estoy refiriendo, por ser concreto, a la cuestión de la convocatoria de consejos rectores extraordinarios. Es decir, a nosotros nos plantear un tercio cuando por ley podría ser un 25%, pues no vemos ninguna lógica ni nada positivo a unos estatutos. Por lo tanto, esa es una cuestión que no podemos apoyar y si eso se materializa así, pues nuestro voto será negativo en este Consejo Rector. Vale. Bueno, yo solo por aclarar, Xavi, a la parte primera que has hecho sobre la fusión o una futura posible incorporación dentro de lo que es el ayuntamiento sin ser organismo autónomo, pues creo que lo hemos hablado varias veces, o sea, un par de veces por lo menos sí hemos hablado un poco sobre la voluntad y el espíritu que tiene conseguir esta fusión, ¿no? Que puedan seguir los organismos autónomos como organismo autónomo, seguir teniendo su propia personalidad, no su propia gestión, su propia autonomía, que es la que le otorga el hecho de ser un organismo autónomo, que los organismos autónomos actuales se crearon en los años 80
cuando las legislaciones de hoy en día no existían y que hoy por hoy todos los organismos autónomos se rigen por la misma legislación que se rigen todas las administraciones públicas y que están sometidas a los regímenes de control de los diferentes habilitadas nacionales que tiene una administración, ¿no? Entonces, ha habido un momento en el que algunas estructuras de muchos organismos autónomos, bien en Getxo, bien fuera de ella, pues se han visto un poco debilitadas por esa situación. Entonces, según en qué ayuntamientos, por el tamaño que puedan tener o por su propia situación, han optado meterlos dentro de lo que es la estructura de un ayuntamiento. Aquí en Getxo lo que estamos intentando es, por un lado, seguir potenciando esa autonomía, esa identidad propia que puede llegar a tener, sobre todo en un municipio como Getxo, que es tan marcado por su calidad cultural, por su actividad cultural, bien la propia generada desde la institución, bien por la propia generada por los diferentes eraguilles, por los diferentes agentes culturales que tiene el municipio, por las propias personas que son, sin estar dentro de un colectivo, pues son personas vinculadas al mundo de la cultura, creativos, etcétera, y querer seguir dándole pues, esa importancia, teniendo un brillo diferente, decirlo brillo pues, de una forma, entender el significado, ¿no? Siendo un organismo autónomo. Y luego, por último, hay que destacar que la realidad y de la actividad del día a día, tanto del aula de cultura como de la escuela de música, está fuera de un horario habitual de lo que es una administración pura y dura, conocida al uso de 7 a 2 o de 7 a 3, el típico estereotipo que tiene la gente de lo que es una administración pública, ¿no? Fuera de ese estereotipo, pues la actividad del aula de cultura y de la escuela de música se da mayormente en horario de tarde, incluso fines de semana. Entonces, dentro de lo que es la estructura de un ayuntamiento propio, pues chocaría todo el sistema organizativo y a estos volúmenes que nos manejamos. Por eso he dicho que son diferentes los ayuntamientos que están haciendo, porque si miramos un ayuntamiento en el entorno a partir de 70.000 habitantes, dime cuántos todos ellos tienen todo el departamento de cultura, la escuela de música, el Euskaltegi y todo dentro de lo que es la estructura del ayuntamiento y no gestionado a través de un organismo autónomo. No me hables de pueblos pequeños, sino en pueblos de similares características. Entonces, es por eso por lo que hoy por hoy lo que estamos optando es por fusionarlos para que sigan teniendo pues, esa autonomía, esa dedicación que tiene Getxo por la cultura, pues dentro de la relevancia que le puede tener pues, su propia autogestión, dentro del marco operativo y de las normativas que tiene por ser administración pública, evidentemente, y su control de los diferentes órganos habilitados. Es por eso, hoy por hoy, nada más que eso. Lo que pasa es por aclarar. Cuando yo decía que no encontraba argumentos que contradijeran eso, o sea, conociendo de la intención del organismo autónomo de dar, digamos, esa entidad al ámbito de la cultura en el municipio, que es un objetivo que comparto, lógicamente, pero creo que de ese objetivo no está reñido con que la gestión sea interna del ayuntamiento. Es decir, por ir a lo concreto y a lo práctico, aunque todo el ámbito o todo el organismo autónomo estuviera integrado en el ayuntamiento, Getxo Cultura podría seguir existiendo como marca, podría seguir teniendo su página web e incluso no veo que hubiera problema también en toda la gestión de los distintos horarios y demás, porque desde el ayuntamiento también se gestionan los horarios de la policía local, que también tiene unos horarios distintos a los del cuerpo de administrativos y administrativas. Es decir, insisto, todos los argumentos de poder compartir recursos, pues por ejemplo, los técnicos y técnicas que lleven la cuestión de personal, podría también gestionarse desde el área personal del ayuntamiento, lógicamente redimensionándola e integrando también a los técnicos y técnicas del organismo autónomo
pero eso no estaría reñido, como decía, en ese objetivo que comparto de impulsar el ámbito cultural y también la visibilidad de Getxo como un lugar donde se organizan eventos culturales. No estaría reñido con una cuestión más, digamos, más interna, que es de cómo se gestiona desde el ayuntamiento todos esos procesos administrativos y personales. Vale. Ahí está. Bueno, besterik ez badago, Si no hay nada más que añadir, emendakinen bozkaketa pasaríamos a la votación de las enmiendas. banan egingo Haremos la votación de manera individual. eta kontuan eduki beharrekoa Y da, tenemos que tener en bigarren cuenta emendakinean be, heltzen garenean be, que cuando lleguemos a la segunda enmienda, Alderdi Popularrak onartutako añadiremos, digamos, transakzioa. la transacción aprobada por el Partido Popular. Por lo tanto, vamos a pasar a la votación de la primera enmienda. Y dice lo siguiente. Artículo 8. El Consejo Rector es el órgano supremo de Getxo Cultura y asume el gobierno y gestión de la misma. Aldeko bozkak, Votos favorables. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. kontrakoak, Votos en contra. Elkarrekin Podemos, Elkarrekin Podemos. abstentzioak, Abstenciones. EH Bildu. EH Bildu. Vale. De acuerdo. Bigarren emendakina, Segunda enmienda, artículo 9, que sería sobre el artículo 9. Sustituir la redacción del artículo 9 propuesta por vocales con voz y voto. 8 corporativos AS de los grupos políticos de la corporación designados en proporción a los resultados obtenidos en las elecciones municipales. Todos los grupos políticos de la corporación elegidas de acuerdo con el sistema electoral vigente tendrán su representación en el Consejo Rector, incrementándose en este caso el número de concejales integrantes del mismo a fin de conservar en todo caso la proporcionalidad mencionada en el párrafo anterior. Aldeko botuak, Votos favorables. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. abstentzioak, Abstenciones. ez dauz, No hay abstenciones. Votos contrarios. Elkarrekin Podemos, Elkarrekin eta Podemos y EH Bildu. Siguiente. hurrengo Siguiente izango enmienda. La siguiente litzateke, enmienda sería la enmienda 11. artikuluan, sobre el artículo 11. Rector, beste funtzio bat gehiago Se añade otra función, gehitzea, otra atribución, es la que se añade al Consejo Rector. añadir una atribución más al Consejo Rector en el artículo 11, que sería nombrar a dirección gerencia propuesta de la Presidencia y de conformidad con lo dispuesto el artículo 85 bis 1b de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, con lo cual esta competencia se le quitaría a la Presidencia en caso de ser aprobada la enmienda, tal y Y como. debe figurar dirección general, que es como se le Vale, denomina al puesto. vale. Y luego se hará una corrección de terminología que me está apuntando el secretario, que es dirección general, que es como aparece en los estatutos en el resto de apartados, pero sin más. Vale. Verás, Por lo tanto, aldeko votos favorables. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Alderdi Sozialista eta Partido Socialista y Elkarrekin Podemos. abstentzioak, Abstenciones. EH Bildu, beraz, EH Bildu. ez da. En este caso no hay votos en contra. Hurrengo emendakina, Siguiente izango enmienda. litzateke, artículo 12, regímenes de sesiones del Consejo Rector, que sería la sustitución del párrafo segundo, quedando el párrafo segundo. El Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario como mínima una vez al mes, salvo en agosto, y con carácter extraordinario siempre que la crea la necesaria la Presidencia o lo soliciten un tercio más de los miembros del Consejo con voto. Baiezko botoak, Votos favorables. Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular, Partido Socialista. abstentziorik, Abstenciones. ez dago, No hay abstenciones. kontrakorik, Votos en contra. EH Bildu eta EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Hurrengo emendakina La izango siguiente litzateke, enmienda sería gehikuntza de adición en el artículo 12. Artículo 12, adición, régimen de sesiones del Consejo Rector, añadir lo siguiente: cualquier componente del Consejo Rector podrá presentar propuestas con una antelación mínima de 8 días para ser incluida en el orden del día y tratadas en la primera reunión a celebrar, siempre que los temas propuestos estén relacionados con los fines para los que se ha creado el organismo autónomo, y la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo se cursará por escrito de orden de la Presidencia con antelación mínima de 48 horas, acompañada del orden del día en el que se citarán los asuntos a tratar en cada sesión. Aldeko botuak, Votos favorables. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular y Partido Socialista. abstentziorik, Abstenciones. Elkarrekin Podemos, Elkarrekin eta Podemos sextuak, y votos contrarios. EH Bildu.
EH Bildu. Y la última enmienda, que sería del artículo 13. Consejo Rector, sustituirla por el siguiente. La participación ciudadana en el Consejo Rector se ejercerá en la forma regulada en el Reglamento Orgánico Municipal de Guecho para las comisiones informativas, que se articula de la siguiente manera. La participación ciudadana en el Consejo Rector podrá ejercerse a título individual como ciudadano o ciudadana o bien como representante de alguna ocasión inscrita en el registro de asociaciones de Guecho, en cuyo caso habrá que acreditar que se viene en representación de la misma. La participación ciudadana consistirá en aquellos puntos del orden del día en que se acredite ser tercero interesado en el expediente, que se trate en cualquier punto del orden del día del Consejo Rector. Tendrá el interesado un plazo de hasta 24 horas previas a la celebración del Consejo para acreditar su interés como tercero, para así poder intervenir en la discusión del punto del orden del día. Su intervención se dará previamente a la de los miembros del Consejo Rector y tendrá un turno de 5 minutos de exposición. B. Al final del orden del día, el Consejo Rector se incluirá a un punto de ruegos y preguntas donde la ciudadanía que esté presente en el Consejo Rector tendrá la posibilidad de realizar ruegos y preguntas de la presidencia del Consejo Rector, teniendo también en este caso un turno de exposición de 5 minutos. En este caso, el ruego y pregunta se limitará a los temas que sean competencia del organismo. Y C. En los dos casos, la interlocución será entre la preguntante y la presidencia del Consejo Rector, salvo en caso de alusión directa a algún miembro del Consejo Rector, en cuyo caso la presidencia otorgará un turno de réplica a la miembro del Consejo Rector afectado. En caso de que se modifique la regulación del Reglamento Orgánico Municipal de Guecho respecto a la participación ciudadana de las comisiones informativas, la participación ciudadana en el Consejo Rector se ajustará a la nueva regulación del Reglamento Orgánico Municipal. Verás, aldeko. Por lo tanto, votos favorables. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. Abstenciones. No hay abstenciones. Votos contrarios. EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, después de todas estas enmiendas que se van a añadir a los estatutos, ahora tendríamos que someter a votación un momento, por favor, que se me ha transpapelado un asunto. Por lo tanto, la propuesta es la siguiente. En primer lugar, una vez incorporadas las enmiendas, hay que someter a votación los estatutos al completo nuevamente. Por lo tanto, una vez incluidas las enmiendas, como ya digo, procedemos a votar el completo de los estatutos con las enmiendas incorporadas. Con lo cual, votos a favor de la... Ivonne Ser. Ivonne, sí. Bueno, vale. Sí. Sí, eso es, sí. Sí, eso es. Bueno, vale, sí. En primer lugar, propone al Ayuntamiento la fusión por absorción de la Escuela de Música con efectos a partir del 1 de enero de 2025. Segundo, proponer al Ayuntamiento la aprobación de nuevos estatutos de Loal Guecho Cultura con efectos a partir del 1 de enero de 2025. Y en esto supongo que ya incluidas las enmiendas, sí. Proponer al Ayuntamiento la integración del personal de Loal Escuela de Música en el Loal Guecho Cultura con efectos de 1 de enero de 2025. Y cuarto y último, proponer al Ayuntamiento que a partir del 1 de enero de 2025 el Loal Guecho Cultura suceda universalmente al Loal Escuela de Música en todos sus bienes, derechos y obligaciones. Verás. Por lo tanto, ahora ya sí tenemos toda la propuesta, incluidas las enmiendas y votos favorables. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. Abstenciones. No hay. Votos contrarios. Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Por lo tanto, queda aprobada la propuesta. Y así pasamos al siguiente punto. El siguiente punto sería el de la dación de cuenta del informe de morosidad correspondiente al segundo trimestre de 2024. Junto con la convocatoria se les ha mandado el informe al completo
Y en las conclusiones del informe se dice que el 100% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales, el 99,30% de las facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. El periodo medio de pago para el aula de cultura en el periodo considerado se ha situado en 2,38 días, 2,13 y 3,16 días en los meses de abril, mayo y junio respectivamente. Y el periodo medio de pago global del segundo trimestre del 24 se ha situado en 2,56 días, inferiores a los 30 días establecidos como límite máximo. Por lo tanto, pues bueno, los proveedores reciben su pago con rapidez. Y ahora pasaríamos al siguiente punto. Si no hay ninguna pregunta al respecto, pasaríamos a la información de la señora presidenta. Aquí tenemos la información habitual, los datos de programación y el avance de programación. Junto con la convocatoria tienen toda la información. Como siempre habrán visto que la programación es variada. De aquí a finales de año la programación es variada, sobre todo la del próximo mes. Como siempre habrá presentaciones de libros, representaciones de danza, teatro y un poco de todo. Tenemos una programación variada como siempre. Y bueno, pasaríamos a ruegos y preguntas. Tenemos una pregunta. En este caso es una pregunta registrada por EH Bildu. Por lo tanto, cuando quieran, adelante. Al preguntar en la comisión de diciembre de 2023 sobre las necesidades del Cine Club, la presidenta de la comisión señaló que se iban a realizar unas obras integrales en Andrés Isasi. Además, se dijo que las obras serían gestionadas por el área de edificios municipales y que el proyecto se realizaría teniendo en cuenta las necesidades de la Escuela de Música y el Aula de Cultura. Llevamos meses preguntando por las obras. De hecho, en la Comisión de Territorio de septiembre volvimos a preguntar a la persona responsable del área de edificios municipales y se dijo que el proyecto tenía por objeto dar uso al sótano inferior. Por ello, queremos aclarar las siguientes preguntas. ¿Por qué hemos estado todo un año hablando de una obra integral y al final no se va a realizar dicha obra integral? ¿No existe acaso un proyecto de obra integral del edificio Andrés Isasi? Si existe dicho proyecto, ¿en qué estado se encuentra? ¿Cuándo se presentará? ¿Habrá recursos para proyectar cine de forma adecuada y profesional? Gracias. Vale. Bueno, de acuerdo. Cabe destacar que en el Consejo Rector de la Escuela de Música casi se ha respondido a esta pregunta con una pregunta que ha planteado el Partido Popular. Y bueno, como ya se ha dicho antes, yo aquí estoy como presidenta del Aula de Cultura y puedo decir poco al respecto, porque por un lado, el Aula de Cultura no gestiona el edificio Andrés Isasi, no es usuario directo en la cotidianidad, sino que es la Escuela de Música y por otro lado, es edificios municipales quien se encarga de la obra. Pero, si soy estricta, en esa solicitud de necesidades nos ha parecido que es adecuada esa petición y hemos empezado poco a poco a adecuarlo por una petición que había. En esta época, si en esta temporada vamos a ver cine, se verá con calidad mejorada, porque ha habido diversas adecuaciones este verano, mientras se hace toda la obra integral, para poder tener esa mejoría, como ya digo. ¿Se habla del Cine Club? Sí, se habla del Cine Club y se había solicitado por su parte y media hora antes, solicitado por ellos y ellas, hemos podido adecuar el horario y es media hora antes cuando empezarán a proyectar las películas. Por lo tanto, hemos cumplido las peticiones de horario del Cine Club y en lo que se refiere a otras peticiones, hemos podido responder a las peticiones en este tiempo. Sí, la obra será integral, sí, pero como ya he explicado anteriormente, es un edificio vivo en la cotidianidad, es un edificio que tiene su actividad, tiene actividad cotidiana y si hiciéramos la obra integral al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, se obstacularía el funcionamiento diario de la Escuela de Música.
nosotros y nosotras como aula de cultura, la escuela de música como escuela de música, tendría dificultades. Y el personal usuario externo, es decir, la ciudadanía, las asociaciones, realizan en Andrés Isasi diferentes usos que se tendrían que detener. Por lo tanto, lo que se ha hecho es dividirlo en fases. Por lo tanto, en esa primera fase se ha ejecutado el sótano o se ejecuta el sótano. Así el personal de arquitectura ya lo ha explicado y según su explicación se tiene que ganar un poco de altura y por lo tanto se tiene que rebajar un poco ese poco de arquitectura, pero para ganar altura hay que hacer ciertas obras para darle uso a ese sótano también. El objetivo, como ya digo, es usar al máximo posible y sacarle la mayor rentabilidad posible a ese edificio. Por lo tanto, como se dice en castellano, que tiene su sentido, que dicen los arquitectos, pues empezar por los cimientos en vez de por el tejado. Orduan, beti kasiko dira lan guztiak egokitzen. Por lo tanto, empezarán por abajo con todas las obras y luego pasarán a las plantas restantes. En el ámbito de las aulas también se van a hacer modificaciones y adecuaciones y todo lo restante será el escenario y el espacio entre escenario y público, el salón. Tendrá algunos metros cuadrados más el escenario. Los hombros escénicos no se ven desde el espacio del público, pero ahí también habrá algunas adecuaciones para su ampliación y un largo etcétera. Por lo tanto, pues bueno, está dividido en fases, como ya digo, está organizado en fases, pero por lo dicho, porque si no habría que cerrar al completo el edificio y se obstaculizaría totalmente la actividad cotidiana. Se tendría que suspender y como ese no es el objetivo, lo haremos poco a poco y empezando por los cimientos, como se dice. Sí, sí, lo entiendo. Lo que se divida en fases es comprensible, por supuesto, y así tiene que ser. Pero claro, el asunto es que llevamos un año preguntando sobre esa obra integral, porque todo esto comenzó con esas necesidades que había que cubrir. Y yo entiendo que hay un proyecto, de hecho, según lo que se ha dicho, para hacer el cineclub se han hecho unas reparaciones o algo para poder ofrecer el cineclub, pero no lo hemos visto. Por lo tanto, entiendo que, por lo que se puede ver es que hay un proyecto que se tiene que dividir por fases. Sí, sí. ¿Pero hay un proyecto o no lo hay? Sí, sí. Sí, esa es la duda que tengo. Lo que pedía el cineclub era mantener las proyecciones, que se viera lo que se ve mejor, que se vea mejor lo que se proyecta y para ello se ha instalado un nuevo proyector al efecto de lo anterior y otra cosa de las que pedían era adelantar el horario y eso también se ha hecho. Hemos adelantado media hora, que es lo que ellos pedían, ellos y ellas. Por lo tanto, en lo que refiere a eso, sí. Ahora estamos a medio camino mientras se hace la obra integral y se han podido hacer esas adecuaciones y se han hecho. Lo de cambiar el proyector. El proyector estaba anticuado, lo teníamos identificado, se ha comprado un nuevo proyector más novedoso, más moderno y ese proyector garantiza una proyección de calidad y poder ver mejor lo que se proyecta básicamente. Se han hecho pruebas de calidad ya y bueno, y se ve bien, sí. Por lo tanto, no se ha solucionado al 100%, pero estamos en ese interín. Y luego el proyecto se divide en fases. Yo todavía no tengo el proyecto completo, pero lo que hemos hecho nosotros y nosotras ha sido transmitir todo y a medida que lo tengamos, pues bueno, pues lo tendremos y lo transmitiremos. Pero ya saben, somos el aula de cultura, somos usuarios y usuarias de Andrés Isasi y la gestión de la obra se gestiona desde otro área. No me corresponde a mí. En arquitectura o terminología arquitectónica no voy a entrar. Alicia, sí. Sí, yo tengo una pregunta en relación con el premio Ramiro Pinilla. Entonces tengo aquí que en la 8ª edición habla, en caso, o sea, hay premio en castellano y premio en euskera, ¿no? Novela, obra premiada en castellano, obra premiada en euskera. Y leo,
en la dotación, en caso de que la obra ganadora en castellano sea publicada, el aula adquirirá ejemplares de la misma por un importe máximo de 1.000 euros. Después paso a leer, aquí entra ya la editorial Erein, y dice: el aula adquirida 200 ejemplares de la primera edición del libro ganador a un precio de 17,5 euros, que en total son 3.500 euros. Esto que es para la obra en euskera, ganadora en euskera. ¿Por qué la diferencia entre una y otra? ¿Por qué la diferencia? Pues básicamente horren inoiz agertu da eta egin dugu horren inguruan berba. Ya hemos hablado al respecto de este tema en alguna ocasión porque se ha tratado este tema en más ocasiones. Es una apuesta por la literatura vasca y por lo tanto, pues bueno, la comercialización se puede hacer en diferentes formas, se comercializan diferente las obras en castellano y las obras en euskera. Hay diferentes formas de comercializar estas obras y por lo tanto, en aras a darle un impulso a la creación literaria vasca, se hace esa apuesta. Se hace una apuesta por la literatura vasca, simplemente. Bien, habría que hacer una apuesta por la cultura, indistintamente. Además, Ramiro Pinilla escribió todo en castellano. Vale. Si no me confundo. A ver, tenemos una... Y luego otra, bueno, primero contestar. Sí. Por un lado está la apuesta por la creatividad cultural, en sus términos más amplios y generales. Luego, aparte, hay otro refuerzo por la creación cultural vasca, ¿no? Que es la local vasca. Entonces, es una apuesta por los autores que escriben en euskera, para que sigan creando. Un extra más. Y si eso, creo que Xavi quiere hacer una aclaración técnica de aterrizaje, si quieres. Un punto muy concreto. En el informe justificativo de la convocatoria de este año, redactado por la responsable de bibliotecas, la técnico de Administración General y yo mismo, explicamos que durante los últimos años el certamen lo que ha vivido es que recibimos el año pasado más de 200 propuestas de obras de novela escrita en castellano, mientras que el número de novelas presentado en euskera es sustancialmente menor, significativamente menor. Ante eso, en este Consejo, en ocasiones anteriores se ha tratado y algunos otros miembros han propuesto que había que abordar cada una de las realidades literarias desde su contexto. La realidad es que en su momento planteamos hacer exactamente lo mismo y hacer que Erein, la editorial con la que hemos llegado a un acuerdo, publique ambas obras y por tanto hacer la misma compra. La realidad es que al hacer la consulta a los premiados con anterioridad en castellano no lo vieron bien, porque muy a menudo lo que sucede es que la obra premiada luego se publica en editoriales que incluso tienen muchísimo más alcance, en este caso, que el que puede tener Erein en el mercado literario. Entonces, se ha abordado cada una de las cuestiones de una forma distinta, se ha estudiado el caso del modelo del mercado de la literatura en euskera, que se lee muchísimo menos que en castellano, que tiene un alcance muchísimo menor, y se ha buscado una pauta que consideramos que es la adecuada en este caso. Por tanto, a ambos lo que se les va a tratar sí que es de conseguir que el objetivo sea el mismo y sea que la obra premiada llegue al mercado, que la ciudadanía, tanto lectora en euskera como en castellano, pueda disfrutar de esa obra. En este caso en concreto, para hacer la redacción exacta, en el caso del castellano, al autor no se le quitan los derechos de propiedad intelectual, no se los sigue manteniendo y por tanto va a percibir el devengo de los derechos de propiedad actual sobre toda obra que se compre desde la primera edición. No obstante, en el caso del euskera, lo que hemos visto es que todos los certámenes de estas condiciones lo que hacen es adquieren los derechos de la primera propiedad intelectual. Entonces, ahí está el equilibrio. Exacto. En el caso del castellano, el autor percibe, la autoría recibe el 100% de la propiedad intelectual desde el primer ejemplar. En el caso del euskera, se adquiere un mayor número para garantizar su difusión en mercados, en bibliotecas, etcétera, sobre todo en bibliotecas públicas y centros escolares, principalmente locales, pero también de la red de bibliotecas del Gobierno vasco, etcétera, pero para compensar
creo que puede ir por ahí la pregunta, la diferencia de gasto no recibe propiedad intelectual el autor. Y luego esto, pero aquí, o sea, Erein, la editorial Erein no ha querido, bueno, o los autores en castellano no han querido que sea Erein la editorial que Lo que nos han trasladado es que en caso de que condicionáramos la publicación con una editorial, no se presentarían al certamen, porque todas las obras, sin distinción alguna, que han sido premiadas en Ramiro Pinilla, se han publicado y muchas de ellas vienen ya con un preacuerdo, con una idea de publicar en determinada editorial, mientras que no podemos decir lo mismo de todas las obras premiadas en euskera. Sí, entonces, en ese caso, ¿por qué pone aquí? En caso de que la obra ganadora en castellano sea publicada, en caso de que sea publicada, luego no se da por hecho que... Claro, porque efectivamente nosotros no vamos a obligar nunca a una editorial ni hemos hecho un acuerdo con una determinada, porque en el sondeo realizado entre los autores que se han presentado son editoriales muy distintas. Entonces, hasta ahora ha sucedido siempre. Si se diera el caso de que una es premiada y luego no es publicada, efectivamente nosotros no podemos comprar ejemplares de una obra que no ha sido publicada. Por eso tenemos que plantearlo de esa forma. ¿En ese caso Erein sí lo haría? Erein, no, Erein únicamente es un acuerdo para la parte de la producción en euskera. Efectivamente, pero ahí el autor, la autora ganadora, es libre de ir a Erein o a cualquier otra editorial, hacer un acuerdo, que es como lo hacen hasta ahora, y la publican, y en el momento en el que nos comunican que se ha publicado, nosotros automáticamente decimos, por favor, tenemos un gasto máximo de 1.000 euros para adquirir ejemplares de ese libro, para que dispongamos de ellos en la biblioteca, incluso los promocionemos. ¿Y con cuántas editoriales que publiquen en euskera se ha tratado para elegir esta? Con 3. Se ha tratado con 3. Sí. ¿Y se puede saber cuáles son las 3? En este caso, el resto, como son acuerdos de negociación privada, no se ha llegado a un acuerdo concreto. Sin embargo, el acuerdo realizado con Erein forma parte del expediente. Está escrito. Una pregunta. Porque lo he pensado en más de una ocasión. Es decir, todas las personas premiadas en castellano se han publicado. Puedo hablar, ¿verdad? ¿Quiere que responda? Si lo sabe Irantzu, ¿sabe la respuesta Irantzu? Yo podría decir que la mayoría sí, la mayoría sí. Vale, yo les pediría 2 o 3 cosas, porque lo he pensado en muchas ocasiones. He estado en entregas de premios y luego no he sabido dónde encontrar la obra premiada, ni en castellano ni en euskera. Acabo de conocer este tema, pero no sé hasta qué punto les pediría, si es posible, que con las librerías del municipio se llegara a un acuerdo para que tengan a la venta las publicadas. Sí que no soy usuario de bibliotecas. No soy usuario de bibliotecas. Sí. Todas las obras publicadas están en las bibliotecas municipales. Sí. Pero también estaría bien, y puedo entender, que los escritores, escritoras en castellano trabajen o quieran trabajar con sus editoriales, pero también buscaría, en la medida de lo posible, un mecanismo para que quienes no encuentren editorial al cabo de un año lo publiquen. Es decir, en su momento, el Aula de Cultura tenía una editorial, no sé si eso se puede recuperar o algo así, pero bueno, es una petición simplemente, es un ruego, porque para mí es un tema importante, sí. A menudo no lo veo. Yo voy a las librerías y no lo suelo ver. No suelo ver esas obras. No suelo ver en los escaparates esas obras. No suelo ver obras de las personas premiadas Ramiro Pinilla. No sé si mediante un acuerdo se podría lograr o cómo se podría gestionar este asunto. Voy a ir más a la biblioteca. ¿Pero qué voy a hacer? Me gusta comprar libros y tenerlos en casa. Y no he encontrado facilidades. No he visto facilidades para encontrar esas obras. No suelo ir a la biblioteca, es cierto. Pero bueno,
Sí que lo pediría, simplemente, que se garantice que todo lo que no se publique se pueda publicar, o lo que no se haya publicado se publique, y que lo que se publique o se haya publicado se pueda comprar al menos en el municipio. Ya no digo en Bilbao o en otros sitios, pero al menos aquí en Getxo que se pueda hacer. No sé si hay alguna posibilidad de llegar a acuerdos, pero bueno, como tenemos tiempo, pues bueno. Sí. Podemos hablar con las librerías municipales. Sí, sí, se puede hacer. Sí, lo podemos analizar. Pero hay que tener en cuenta que nosotros y nosotras, la mayoría de libros que compramos para las bibliotecas son de las librerías municipales. Por lo tanto, lo que compramos y tenemos en la biblioteca se suele obtener en las librerías municipales. Otra cosa es si le preguntamos a las personas vendedoras: ¿tienes el libro de los premiados Ramiro Pinilla? A lo mejor la persona vendedora no conoce que esa obra ha sido premiada. Seguro que tiene el libro en una balda y a lo mejor no lo sabe, pero sí que nos podemos esforzar en decirles: oye, ¿se puede hacer una campaña de difusión? Sí. Sí, lo que quiero decir es que normalmente compramos los libros premiados en Ramiro Pinilla, los que se publican, y los compramos, como ya digo, en las librerías municipales. O sea, que suelen estar allí disponibles, ¿vale? Eso es. Dicho directamente, los libros premiados en Ramiro Pinilla se han comprado en las librerías locales. Otra cosa es que las personas vendedoras no lo sepan. Por lo tanto, a lo mejor podemos hacer una mayor comunicación para que lo conozcan. Sin más, sí, sí, sí. Lo podemos hacer, nosotros y nosotras lo podemos hacer. Otra cosa es que lo quieran hacer desde las librerías o que quieran dedicar parte del escaparate a eso, concretamente, o lo que fuere. Pero bueno, sí, podemos hacerlo, así es. Otra pregunta. ¿Hay un crédito adicional o una transferencia de crédito en la Comisión de Organización y Cuentas de unos 250.000 euros aproximadamente para los locales? De la ludoteca, sí, sí, estamos hablando de la ludoteca. Sí, la ludoteca del aula de cultura, sí, sí. Sí. En el proyecto de esa ludoteca, según lo que dice en la información, se dice que se ha desarrollado el proyecto entre el aula de cultura y el servicio de euskera. Y vista tu cara, creo que es algo raro, ¿no? Pero bueno, quisiéramos saber cuál es el proyecto y nos da igual. Si no se puede explicar aquí y mañana se explica en el servicio de euskera, nos parece bien, pero queremos conocer el proyecto simplemente. Pero bueno, vista la cara de Irantzu, no sé. Sí, sí. La cara de Irantzu ya me ha dicho que en el aula de cultura poco se puede decir. Yo, como responsable del servicio de euskera, como responsable política, sí lo puedo decir, pero yo, como presidenta del aula de cultura, no. Por lo tanto, bueno, pues analizad el documento que se nos ha mandado, porque el proyecto se va a pagar en base a un proyecto de colaboración entre aula de cultura y servicio de euskera. Vale, lo voy a mirar. Si se nos da la información mañana, perfecto. Simplemente queremos saber los pormenores de ese proyecto de ludoteca, nada más, ¿vale? De acuerdo. Vale, lo voy a mirar. Vamos a mirar cómo lo podemos hacer. Vale, sí, gracias. Sí, sí, así lo haremos. Si no hay nada más, damos por concluido este Consejo Rector. Muchas gracias.